Buscar a Dios. Quizás es una de las frases que más vas a escuchar, tanto como el objeto del deseo de algunos, como una prioridad para nuestra vida. Pero buscar a Dios no nace de una iniciativa humana. Tú y yo no tenemos deseos de Dios. Lamentablemente, no es algo que es una iniciativa personal de nuestra vida, sino que es una iniciativa que Dios pone en nosotros. Tú y yo nunca buscaríamos a Dios si Dios no nos hubiera buscado primero. Él es el que pone ese celo en nosotros. Él es el que provoca en nuestra vida personal que tú tengas interés genuino, permanente, en buscar a Dios todos los días de tu vida. El gran problema en nuestra vida es que somos intermitentes. Mostramos un deseo de Dios que decepciona nuestra propia vida y decepciona la vida de aquellos que nos ven. Porque ven que ese deseo intermitente de nuestra vida de buscar al Señor es un deseo que no produce ningún fruto en nuestra vida. Dios no quiere que tú le busques el jueves y el domingo. Dios quiere que tú tengas tu intimidad con Él todos los días. Que esa búsqueda no sea provocada por intereses egoístas de tu vida, sino que sea provocada por el propio Dios. Es Dios el que provoca eso en nuestra vida. Si no, tú y yo no lo haríamos. ¿Y por qué te puedo decir esto? Y tú sabes que es verdad. Porque esa es la realidad de nuestra vida. Dios ha tenido que permitir en nuestra vida ciertas circunstancias para que de una manera apropiada, Él encuentre la manera de acercarse a nosotros para que tú puedas acercarte a Él. Si no, tu propia naturaleza, tu propia actitud de pecado, tu incredulidad, te impedirá buscarle, porque no tienes ese interés en ti. Y si lo tienes en algún momento, es un interés intermitente, que va y viene, solo movido a veces por los intereses egoístas de nuestro corazón, no por el celo genuino de nuestra vida de tener intimidad con Dios. Buscar a Dios no es venir un rato a la reunión y hacer una expresión de adoración o de cántico. Eso es nada más que el vehículo que utilizamos. Buscar a Dios proviene de Él. Él pone eso en nosotros. Y al poner eso en nosotros, nos permite buscarle. Pero eso solo funciona de una manera. Alguno dice, bueno, Juancho, yo busco al Señor, estoy buscando al Señor y tal. Bueno, sí, uno puede ver ciertos rasgos de esa actitud en el corazón. Pero no le seguirás todos los días de tu vida si no lo haces de todo corazón. Esa es la clave. Eso es lo que transforma a aquellos que siguen a Jesús por un tiempo, a que aquellos que, a pesar de las circunstancias que tienen y adversidades que sufrir en su propia vida, le siguen todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque lo hacen con todo el corazón. Amén, hermanos. ¿Cómo sigues tú a Jesús? Esa es la pregunta que tengo para ti en esta mañana. ¿Cuánto de tu corazón pones en esto? Si no lo pones todo, Dios no quiere cosas a medias. O todo o nada. O le sirves a Él y le adoras a Él. Y si lo haces así, no podrás servir a otros dioses. Dios es celoso de tu vida. Cuando Él se revela a ti, ese celo no solamente es un celo para que le busques, sino para que tú te enamores de Él como Él está enamorado de ti. Amén, hermanos. No sirve un juego donde haya dos amantes. No. Dios quiere o que seas amante de Él o que ames a otros. Pero Dios no se comparte. Él quiere todo de nuestra vida.
Si tú le sigues, si le vas a servir, tienes que hacerlo solo de una manera. No importa cuán habilidoso eres, sino cuánto pones en tu corazón para hacerlo. Y solo se puede seguir a Dios y seguir a Jesús de todo corazón. Amén, hermanos. Salmo 63, versículos del 1 en adelante. Dios mío, eres tú. Aquí vemos a David, quizás en uno de los momentos más interesantes de su vida, donde busca mostrar que su intimidad con Dios es más importante que el cúmulo de adversidades que tenía que enfrentar en su vida. No sé si tú lo sabes, pero cuando él escribió este Salmo, el 63, estaba huido por sus enemigos en el desierto de Judá, no pasándolo muy bien, que digamos, amenazado por diferentes enemigos que tenía por causa de la conciencia por su pecado y por las trascendencias que el ser humano atraviesa todos los días. Él encuentra refugio. ¿Refugio dónde? En el propio Dios. Un Dios en el que encuentra que su intimidad con Él es el mayor beneficio que tiene en su vida. Cuando Dios es el mayor bien de tu vida, no importan las adversidades que tienes que enfrentar. Y si lo haces, siempre tienes el beneficio de saber que Dios va a estar ahí contigo, todos los días. Por eso David escribe en este Salmo 63, quizás una de las experiencias humanas más profundas y que más consolidan a aquel que está buscando a Dios y lo está buscando con todo su corazón. No con una cuarta parte, sino íntegramente, mostrando que su amor, su adoración por Dios, su búsqueda de esa intimidad con Dios, era el motivo de su vivir. No había otro motivo, otra cosa que daba sentido a su vida, era estar en esa intimidad con Dios. Y él lo expresa de una manera muy gloriosa y tan profunda que yo soy incapaz de poder transmitirte lo que este salmo dice. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Yo voy a tratar de hacer hasta donde me llega la luz que tengo. Pero sin duda alguna, este era el mover de su vida. Un mover que el propio Dios había provocado en él. Es Dios el que provoca en nosotros. Es el propio Dios el que pone el celo en nosotros para buscarle a Él. Y cuando tú encuentras ese celo en tu vida y lo pones en práctica, es decir, reaccionas positivamente a lo que Dios te está proponiendo, entonces es cuando tú puedes buscar al Señor y buscarle de todo tu corazón. Amén, hermanos. Dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. David se enfrenta al mismo problema que me enfrento yo todos los días. Y quizás también tú. No siempre tengo deseo de Dios. Y la única manera de que tener ese deseo de Dios vivo en nuestra vida es que Él lo provoque. Porque yo naufrago en tierras secas y áridas. Es mi propia esencia como ser humano. No tengo deseo genuino de buscar al Señor en mi vida. No es una iniciativa personal que yo tengo todos los días. Eso lo pone el Señor en mi corazón. Eso lo provoca Él en mí. David sabía que había momentos en su vida en los que no había buscado la presencia de Dios. Momentos pésimos en su vida, como los tenemos tú y yo. Y a veces perdemos esa motivación en nuestra vida de buscar al Señor. Y esa motivación se suele perder por lo que te he dicho antes, porque no lo hacemos de todo corazón. Lo hacemos, movido por intereses egoístas de nuestro corazón, movido por intereses, ajenos al motivo trascendente que lo hace posible, que es
que Dios sea la prioridad en nuestra vida. Y David luchaba contra eso, como vas a tener que luchar tú y como tengo que luchar yo todos los días. Ahora, la manera de poder provocar un cambio de actitud en nuestra vida personal es cuando tú pones todo, das todo y pones tu corazón en ello. Ese es el secreto de David y de cómo buscaba su intimidad con él, aun sabiendo que esa intimidad que estaba buscando no nacía de él, sino nacía de Dios. Dios la provocaba en él. Y cuando Dios la provoca en él y tú reaccionas positivamente a eso que Dios pone en ti, entonces es más fácil lograr el objetivo, que es buscar a Dios todos los días de tu vida. Amén, hermanos. Que Él sea tu prioridad máxima. No hay otra prioridad en mi vida hoy. Es eso o nada. Y eso se convierte en el todo de nuestra vida cuando lo haces de todo corazón. ¿Qué significa de todo corazón? No hay lugar para otra cosa en nuestra vida. No hay lugar para otro momento en nuestra vida más que para tener a Dios en cuenta en nuestra vida personal. Todos los días, a cada instante, a cada motivación, a cada cosa que hacemos, es Dios el eje de todo. No la consecuencia, es el eje. El origen de mi búsqueda de Dios está en el propio Dios. Él es el que pone eso en mí. Uno podría decir, bueno, Juancho, si es así y si yo no busco a Dios, pues la culpa es de Dios. No. Ese es un error. No culpes a Dios de lo que tú no haces. Pero si aquello que tengo que hacer lo tiene que mover Dios, ¿cómo puedo hacerlo? Ya te lo he dicho. Tú tienes que reaccionar positivamente a ese encuentro que Dios tiene contigo. ¿Cómo? Reaccionando positivamente a las cosas. Él viene, se revela a mí, me busca a mí, para que yo le busque a Él. Si yo reacciono positivamente a eso que Él ha hecho en mí y lo hago de todo corazón, entonces es cuando tú encuentras el camino de tu intimidad con el Señor. Amén, hermanos. No será responsabilidad de Él, sino de cómo tú reaccionas ante las cosas. Y yo veo que cada Dios pone el querer y el hacer en mí por su buena voluntad, porque sabe de mis debilidades, sabe lo frágiles que somos. Entonces, Él induce nuestra vida, inocula su celo en nosotros. No es la serpiente que viene a poner su veneno en nuestra vida para hincharnos y hacernos más egoístas y egocéntricos. No, es el celo de Dios, inocula el deseo de buscar a Dios en nuestra vida, de tenerlo como el único Dios supremo en nuestra vida personal, la prioridad en todo lo que hacemos. Es cuando Dios se convierte en el todo en nuestra vida. Y tú debes de conducirte en esa dirección, en ese camino en tu vida. Dios te buscará a ti para que tú le busques a Él. No, esa búsqueda no es iniciativa tuya, es iniciativa de Él. Yo te digo esto porque yo no buscaba a Dios. Si lo hacía solo movido por intereses egoístas y cuando yo lo necesitaba. No era una necesidad primaria en mi vida, era una consecuencia de mi propia necesidad. Pero eso no es suficiente para que pongas a Dios primero en tu vida. Necesitas mirar desde una perspectiva más correcta quién es Dios y quién es Dios. Dios es aquel que me busca sin yo buscarle. Eso te da una perspectiva más correcta de las cosas y te hace ver que aun con las imperfecciones que tenemos en nuestra vida, hay un Dios que busca a aquel que está perdido. Yo estaba perdido. ¿Por qué sé que estaba perdido? Porque Dios tuvo que venir a buscarme, a mostrarse a mi vida, a revelarme quién es Él, aun yo pudiendo ver las imperfecciones de mi propia vida y que ese llamado, esa búsqueda que Dios tenía de mí no era por algún mérito que yo había hecho, sino porque sin ningún mérito habiendo hecholo en mi vida, Él me viene a buscar. Y Él viene a buscarme.
Él deja las 99 en el redil y va a buscar la que está perdida. ¿Por qué estás perdido? Estás perdido por tu pecado. La ceguera de la incredulidad ha cegado nuestra vida y tú y yo hemos perdido todo interés de Dios en nuestra vida. Mis células, cada una de ellas, no sé cuántas tengo, pero cada una de ellas solo tiene una motivación, un deseo. Y ese deseo no es Dios, es uno mismo. Es el egoísmo que nos hace rehenes de nuestra propia vida. Y el deseo de Dios se esfuma, desaparece absolutamente de nuestra mente y de nuestra vida personal por causa del pecado. No hay nadie que busque a Dios, ninguno. Es Él el que nos busca a nosotros. Y cuando Él te busca y está cerca de ti, tú entonces le buscas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscad a Dios mientras está cerca. Si Él se acerca a ti, Él despierta en ti el deseo de buscarle a Él. Si Él está lejos, no hay nada que hacer. Por eso Dios se hizo hombre y se vino a revelar a nuestra vida, como tú y como yo. Su naturaleza humana estaba compartida por una naturaleza divina. Eran dos en uno. ¿Es difícil de explicar eso? Sí, es difícil. Como es difícil de explicar otras cosas. Yo no puedo decirte todas las cosas. Lo que sí te puedo decir es que ese Jesús que se encarnó en uno de nosotros, se hizo humano, tenía una naturaleza divina dentro de Él. Y eso es lo que Él viene a compartir con nosotros, a revelarse a nuestra vida. Pues se pone a nuestro par, a la misma distancia que estamos tú y yo, y revelarse a nosotros para mostrar aquello que es Él. Si no le buscamos, es porque no tenemos interés en Él, y nunca lo tendrías si Él no se hubiera revelado a tu vida. ¿De qué depende tu intimidad con Dios? Depende de cómo tú reaccionas ante la búsqueda de Dios de tu vida. Si tú reaccionas positivamente y obedeces al llamado de Dios en tu vida y te consagras a Dios en esa actitud en la cual encuentras el Señor el verdadero pozo donde poder asedentar tu sed, o sea, cegar tu sed, eso te abre paso a una intimidad con Dios diaria, que no se expresa en una liturgia religiosa en nuestra vida, no, sino en una dedicación de nuestro corazón. Y a veces no encuentra Dios eso. No eres tú, es Él. Él es el origen de todo. No del pecado, pero sí de todo lo bueno para nuestra vida. Amén, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús te está diciendo, tú no puedes venir a mí, o sea, tú no puedes obedecerme a mí, buscarme a mí, tenerte como prioridad en mi vida, si el Padre no te trae primero. Luego es el Padre el que induce a llevar a cada una de nuestras vidas a Jesús. No somos tú y yo. No eres tú el que buscas a Dios. Es Dios el que te busca a ti. Y Jesús le dice a todos ellos, tú no puedes venir a mí para recibir la vida eterna si el Padre no te trae primero. Luego, toda búsqueda de nuestra vida, toda iniciativa personal de nuestra vida de buscar a Dios, tiene como origen el propio Dios. No es una iniciativa tuya. ¿Crees que es tuya? No, porque eso tendría mérito. Eso tendría gloria para nosotros. Y eso lo único que hace sería inocular más veneno sobre nuestro ego y nuestro orgullo, pensando en que tú y yo tenemos algún favor especial de Dios en nuestra vida. ¿Sabe Dios por qué razón?
Porque cuando uno se mira bajo la luz de la gracia de Dios, uno no puede ver más que es un pobre pecador, miserable pecador. ¿Quieres que siga? Más miserable pecador que ninguno. Hay una cosa que la parábola del sembrador, estaba leyendo yo hace unos días atrás, dice que hubo una parte de la semilla que sembró el sembrador que cayó en tierra y dio fruto rápido. Hay personas que reciben la palabra de Dios con mucho gozo. Echan la semilla y despierta en ellos una efusividad, un deseo de servir al Señor o de hacer otras cosas, no para Dios, pero es un deseo de corto plazo. La palabra de Dios no tiene que producir un gozo instantáneo en nuestra vida. La palabra de Dios lo que tiene que producir es arrepentimiento en nuestra vida. Solo si te arrepientes de ti mismo, de tus pecados, de quien tú eres, es posible que la semilla pueda arraigar en ti. Ahora, cuando despierta gozo, ese es un mal presagio. No ese es el efecto de la palabra de Dios. Cuando Dios quiere dar vida al que está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué es lo que quieres que trae? ¿Trae perdón? Sí, pero primero trae arrepentimiento. Las personas tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué crees que viene la palabra de Dios en tu vida? ¿Para producir un gozo que te sube en una nube? No, para quebrar tu corazón, para traer convicción de pecado a tu vida, para quebrar años y años de liturgia religiosa en nuestra vida, de ponernos cal y cal y cal. No. Es el Padre el que hace eso y trae a aquellos a su Hijo. Y Jesús dice, y a esos que Él trae a mí, dice, yo resucitaré en el día postrero. Él es el origen, Él es el medio y Él es el todo, amigo. Amén, hermanos. No es tu iniciativa. ¿Por qué crees que muchas veces vemos a personas que o se decepcionan porque siguen a personas en vez de seguir a Jesús? Claro, una inconducta de aquel que sigues es ya una decepción para volver atrás. Muchas veces lo que nos decepciona no es el Señor, son las personas. Por eso tú no tienes que seguir a ninguna persona. Tú puedes ver virtudes y defectos en las vidas de las personas, pero eso Dios nos lo permite y nos lo muestra para que Él pueda perfeccionar las vidas de esas personas. Y para que tú tengas absolutamente claro en tu vida que no seguimos ideas de otros, seguimos a Jesús. Amén, hermanos. Yo sigo a Jesús, no las ideas de otro, no, sigo a Jesús porque Él no tiene ideas, Él es la vida. Y Él es el todo. Amén, hermanos. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Yo no quería predicar esta palabra esta mañana, este trozo de la porción, pero ya no me queda más remedio. Romanos 3, versículo 10. Dice, como está escrito. Esto no es una invención de nadie, no es una revelación de unos pocos, es como está escrito. ¿Qué significa? Que antes de que yo te lo diga, esto ya tenía su propio peso específico. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, Juancho, esto es una exageración. No. No hay ni uno. Ni tú ni yo. Tú y yo no queríamos a Dios de ninguna manera en nuestra vida. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que tú le ames a Él. Porque solo si le amas a Él, y Él es el Dios supremo en tu vida, Dios te coronará de favores en tu vida. En esta tierra y en la que está por venir.
Porque los beneficios de amarle a Él, no por una imposición religiosa, no porque no te queda otra opción, sino porque Él ha conquistado tu corazón. Has encontrado en Él lo que no hay en otro lugar. Y Él es el único que puede satisfacer tu alma. Pegar tu alma de tal manera a la suya que sean una. No haya fisuras, no haya lugar por donde puedan entrar las ratas. En España los graneros que tenemos en algunas comunidades autonómicas los hacen para preservar el grano. La cosecha, la recogen y la guardan en estos graneros elevados del piso. ¿Para qué? Para que las ratas no puedan entrar. Las ratas siempre van a encontrar fisuras. Y es ahí donde ellas buscan para poder alimentarse. Y a veces espiritualmente es igual en nuestra vida. Tenemos que cercar lo que Dios nos da y no permitir que las ratas entren a comer aquello que la palabra de Dios ha traído a nuestra vida. Amén, hermanos. Y guardarnos, saber guardar la palabra de Dios. ¿Dónde? En el corazón. Este corazón no es una caja fuerte para esconder tus íntimos deseos. Es el lugar donde Dios quiere habitar en nuestra vida. Conquistar todo tu corazón. Que no quede lugar a dudas de que Dios es un Dios poderoso. ¿Poderoso para qué? Para conquistar la vida de una persona. No hay ninguno, no hay quien busque a Dios. Todos se volvieron inútiles. Todos nos hemos vuelto enemigos de Dios sin saberlo. No queremos a Dios, no queremos saber nada de Él. Si mostramos algún interés temporal, es un interés egoísta. Tenemos que enfrentar una enfermedad, un conflicto familiar, una bancarrota económica. ¿Y a quién buscas? Y buscas a Dios. Ahora lo buscas movido por una actitud egoísta y el resultado suele ser pifio, nada. No satisface y no colma de esperanza tu vida, sino que te envuelve de nuevo en el mayor pesimismo de tu trágica vida. En cambio, el que espera en el Señor, el que confía en Él, aun en medio de las tormentas, el ancla de nuestra vida en medio de una tormenta, ¿sabes cuál es? Son las promesas que Dios nos da todos los días. Hay muchos barcos que cuando se ven en una situación de extrema gravedad, en medio de una tormenta, echan el ancla. Y después confían en la habilidad del capitán para poder surfear el problema. Nosotros echamos el ancla en medio de las tormentas. No nos dejamos llevar por la fuerza del ímpetu de nuestra naturaleza, sino que confiamos en el Señor, no en nosotros. Y anclamos nuestra vida en las promesas que Dios nos da, diciendo: Señor, tú vas a estar conmigo todos los días, hasta el fin. Y eso solo lo logras vislumbrar en tu vida, no siguiendo a Dios de lejos, no siguiendo a Dios por interés, sino siguiendo a Dios de todo corazón. Señor, no hay otra alternativa en mi vida más que tú. Tú has logrado lo que no ha logrado nadie, que es ser el todo de mi vida. Ni yo estoy satisfecho de mi propia vida. Aun si no tuviese a Dios, sería el hombre más insatisfecho de mi vida. ¿Por qué? Porque si solo me tengo a mí mismo, eso es poco. Algunos se tienen a sí mismos y les basta. Les basta para envenenarse más de lo que ya están. Porque no hay mayor decepción que sostenerte a ti mismo, de ti mismo. Eso es terrible. San Agustín decía, este es un padre de los primeros que encontraron al Señor, decía: tú me buscaste a mí para que yo te buscara. O sea, tú nos buscaste a nosotros para que nosotros te buscásemos a ti.
parece que la inteligencia humana va mejorando. Cuando uno se da cuenta de lo inútil que tiene la iniciativa propia personal de buscar a Dios solamente con un deseo egoísta, sino buscar a Dios cuando el deseo de nuestra vida es que Él es la única prioridad en nuestra vida. Dios ve eso en el corazón. Y Dios lo ve cuando es todo tu corazón, no una parte. Buscas a Dios como respuesta al que te ha buscado a ti. Y lo haces de todo corazón. Amén, hermanos. Juan 6:66. Es un número, bueno, siempre que tiene su propio peso específico también. Juan 6:66. Había un grupo de discípulos que seguían a Jesús. Pero por causa de la doctrina de Jesús, volvieron atrás. Ya no querían estar más con Jesús. Luego, nuestra búsqueda permanente de Dios y de seguir a Dios en nuestra vida tiene su propio conflicto. Y aquí vemos cómo este grupo de discípulos que seguían a Jesús encontraron conflicto en la doctrina. Señor, las palabras que tú nos dices son imposibles. El problema que tenemos a veces en nuestra vida es que a demandas radicales del Señor para nuestra vida, no tenemos respuestas radicales en nuestra vida, sino respuestas mediocres. Y esto fue lo que le pasó a este grupo de discípulos. ¿Querían seguir a Jesús? Sí. Pero cuando las demandas se volvieron radicales, su respuesta fue: Señor, nos volvemos atrás. Y dice la palabra de Dios que ya no querían estar con Jesús. Dios puede provocar celo en nosotros por Él, pero ese celo se puede perder. De hecho, tú lo vas a ver todos los días de tu vida. Personas que Dios despierta interés en buscarle, le buscan por algún tiempo, y el primer motivo de desilusión en sus vidas es cuando las doctrinas de Jesús, cuando la palabra de Dios en nuestra vida nos exige respuestas radicales en nuestra vida, no respuestas mediocres, sino radicales en la misma medida que las demandas que nos son hechas. Y este grupo de discípulos dijeron: no, nosotros, Señor, volvemos atrás, lo que tú nos pides no podemos dártelo. Y ahí comienzan los conflictos en nuestra vida. De una búsqueda de Dios de nuestras vidas, la respuesta de nuestra vida no es la misma con la cual Dios nos llama. Respondemos vagamente. Y esto fue lo que hizo que estos discípulos volvieran atrás. Y no quisieran estar con Jesús. Los discípulos, los 12, se quedaron allí viendo la situación. Y Jesús le pregunta: ¿y vosotros qué? Y ellos Pedro da dos respuestas. ¿Qué dice Pedro? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, incluido Judas Iscariote: ¿queréis acaso iros también vosotros? Si tú estás dominado por tu naturaleza adámica, por tu vieja naturaleza, quizás vayas a hacer lo mismo que hicieron estos. Cuando Dios demanda pasos de fe en nuestra vida, ya no digo demandas radicales, digo pasos de fe en nuestra vida, dejar atrás la vida pasada, dejar atrás la conducta, la inmoralidad en la que vivíamos o cualquier otro acto de inconducta humana, y tú dices: no, eso no es para mí, Señor. Entonces,
si no sigues de todo corazón al Señor, no vas a poder hacerlo. Esa es la clave. Amén, hermanos. Si no lo quieres hacer de todo corazón, porque si lo haces de todo corazón, ninguna de esas cláusulas que desconocías del Evangelio te serán suficiente argumento para poder desistir de tu intimidad con Dios, de tu necesidad de Dios en tu vida, de que el Señor sea la prioridad en tu vida. ¿Acaso también queréis ir vosotros? Le dice. ¿Y qué le da? Dos cosas le dice. Dice, ¿a dónde iremos? El que está saciado del pan del cielo en su vida no sabe dónde tiene que ir a suplir sus necesidades. El que come del maná fresco todos los días y no vive de experiencias de otros, sino de las propias, el que está saciado de Dios, no va a ir a ningún lugar. Estará firme y permanecerá con el ancla puesta, aunque la tormenta se desate en medio suyo. ¿A dónde iremos? Y luego le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, has logrado conquistar mi corazón, llenar mi vida de ti de tal manera que mi única satisfacción en mi vida, aun en medio de las circunstancias adversas que podamos vivir, eres tú, Señor. Tú eres la única prioridad en mi vida hoy y esa prioridad satisface mi alma. En el texto de Salmo 63, David dice, mi alma está apegada a ti. Significa que yo comparto, que estar en la presencia de Dios, mi alma en la presencia de Dios, unida a ti de tal manera, esa es la verdadera protección divina para nuestra vida. No estoy a merced de circunstancias. Estoy bajo el amparo del Dios grande. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? No tenemos que ir a ningún sitio. Tenemos que permanecer firmes y con el ancla puesta en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. De todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un largo salmo de cómo la frustración humana va en aumento a medida que perdemos la intimidad con Dios.
Ver a tus enemigos, ver a tus detractores, aquellos que te persiguen o te calumnian o te injurian o ponen en una adversidad tu reputación personal o cualquier otra cosa de índole de nuestra vida, se hace insostenible sin nuestra intimidad con Dios, sin saber que Dios está por encima de ellos y que aun a pesar de que podamos estar sufriendo ese tipo de adversidades en nuestra vida, sabemos que en Dios tenemos esperanza y una salida a nuestros problemas. Es posible que en un episodio agudo de esos, hoy en mi vida, podamos decir lo que decía el salmista, pero él tiene esperanza en este salmo, tiene una esperanza viva, porque él sabe de que su necesidad está suplida en su intimidad con Dios. Es su intimidad con Dios, provocada por el propio Dios, la que le lleva a estar, con esperanza, aun en medio de las dificultades. Y tú y yo vamos a tener que enfrentarnos eso en nuestra vida. Y solo la intimidad con el Señor, solo el saber que nuestra alma está apegada a Él de tal manera que Él se vuelve el protector de nuestra vida. ¿Permite el sufrimiento? Sí, permite el sufrimiento. Yo estaba pensando ayer, digo, Señor, ¿por qué tanto sufrimiento de los justos? ¿No ha sido suficiente ya lo que el pecado ha generado en nuestra vida, el quiebre en muchos de nosotros? No. Sufrimiento para mantenernos abajo, quebrantados, dependiendo de Dios. Siempre volviendo nuestro corazón a la presencia de Dios. Saber que sin sufrimiento nuestra vida sería una extensión del ego continua. ¿Te imaginas que no sufriéramos por nada? Se te subiría, vamos, soy Superman. Superman no, eres un imbécil. No sé cómo decirte. O sea, perdón, pero digo, eres un necio. Por eso el sufrimiento. Eso nos baja un poco. Somos tendentes a subir y Dios es tendiente a bajar. Amén, hermanos. Ahora no le eches la culpa a Dios de tu sufrimiento. Échate la culpa a ti mismo. Si te domina tu ego, mal asunto. El ciervo, como el corzo, son unos animales extraordinarios. Aquí en la Patagonia, en el sur de Argentina, tenemos mucha fauna de este tipo, ¿no? Ellos son animales extraordinarios. Y aquí está comparando, no sé si David, pero sí el escritor del Salmo, que nuestra intimidad con Dios debe de ser forjada como hoy, y pone esta analogía del ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Yo permíteme que esta traducción que tenemos en la Reina Valera de 1960 sea de mayor legalidad, ¿no? Yo no he visto a ningún animal sediento ponerse a pegar berridos ni esos alaridos que pegan estos animales, porque inmediatamente sus depredadores los identifican y van a cazarlos. Y los ciervos y los venados tienen muchos enemigos. Ahora, lo que expresa el Salmo, lo que quiere decir el salmista aquí, es que cuando los ciervos solamente tienen celo una vez al año, entre septiembre y noviembre. Esto te lo digo porque he estado investigando un poco para compartírtelo. Ellos tienen tal nivel de celo y de deseo de aparearse con su pareja o con la cierva, en este caso, que muestran una energía inusitada. Concentran toda la energía de su vida para este acto de intimidad con su pareja. Y es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas.
que celarnos de tal manera que la intimidad de nuestra vida con el Señor sea el motivo más fehaciente de nuestra vida. Igual que el ciervo tiene deseo de aparearse y concentra toda su energía, su poder, para conquistar a la cierva y poder aparearse con ella, así también cada uno de nosotros, Dios va a provocar en nuestra vida ese celo. ¿Para qué? Para tener intimidad con Dios. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti mi alma. Mi deseo de intimidad contigo es mayor. Es el único deseo en mi vida. Estoy satisfecho de estar delante de tu presencia, Señor, contigo. He roto los márgenes de esa actitud que a veces tenemos en nuestra vida, que estamos jugando a la religión con el Señor, cuando Dios quiere llevarnos a un plano mucho más profundo en nuestra vida. Señor, mi alma tiene sed de ti, no sé cuánto. Tú tienes que ver cuánto vienes a beber a la reunión, cuánto tú bebes en tu vida devocional personal, cuánto tú estás en esa búsqueda del Dios vivo. Y cuánto tiempo desperdiciamos a veces en nuestra vida por causa de que domina nuestra naturaleza carnal los destinos de nuestra vida. Si algo tenemos de arrepentirnos en nuestra vida es de no encontrar esa intimidad con Dios. Y perseguir otra cosa que no es aquello que trae bien a nuestra vida. Y nuestro bien, lo que trae bien a nuestra vida, es encontrar la fuente de esa vida. La fuente de esa vida es Jesús. Y así no volverás atrás, como muchos volvieron, o por causa de la doctrina, o por alguna decepción con alguna persona, sino que permanecerás firme. Porque la fuente de vida que da vida, la visitas todos los días en tu vida. Ese era el deseo del salmista. Su deseo no era ser rey, no era... Me imagino que amaría lo que hacía, pero su deseo era Dios. Solo Dios. Y únicamente Dios. Amén, hermanos. Si quieres orar conmigo esta mañana, ponte de pie ahí donde estás. Tu búsqueda de Dios, la intensidad con la que tú buscas a Dios, nos dice cuánto tú amas a Dios. Si en medio de las pruebas y dificultades buscas al Señor, ese es un buen termómetro para ver dónde anda tu vida. Si andas lamentándote y dándote el pésame, o andas con la esperanza viva de saber que aun en medio de esas dificultades, Dios estará ahí después. Señor, permítenos que tú seas el todo de nuestra vida, Señor. ¿Cómo vas a hacer eso? Hazlo. ¿Cómo? No sé. Pero provoca en nosotros un celo mayor del que tenemos hoy, sin duda alguna. Y ese celo solo puede venir a nuestra vida movido por el Dios mismo. Y Dios lo mueve en nuestra vida solo con una condición: que lo que hagas, lo hagas de todo corazón. Amén, hermanos. Padre, eres tú el que nos llevas a tu Hijo Jesús. Llévanos por tu palabra esta mañana a ser conscientes de que lo que hemos logrado hoy en nuestras vidas ha sido por iniciativa tuya. Tú eres el que mueve nuestro corazón a buscarte a ti, Señor. Hazlo más abundantemente en nuestra vida, Señor. Llena esta lámpara de tu aceite fresco en esta mañana. Aceite que está ungido con el celo de buscarte a ti. Que la esencia de ese aceite en nuestra lámpara sea esperarte a ti, sea tener confianza a ti. Sea, Señor, confiar en tus promesas, aun en medio de las pruebas. Sea confiar en que el ancla de nuestra vida
nos permites surfear la tormenta que estamos sufriendo o que podamos padecer. Señor, miramos con esperanza al futuro, sabiendo que aunque muchos vuelvan atrás, tú vas a poner el celo en nuestro corazón para poder permanecer firmes en tu voluntad. Vas a poner ese celo en nuestra vida, puesto por el propio Dios, para que te busquemos a ti cada día más, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. Permite que seamos como ese ciervo que anhela tener intimidad, Señor. Ese corazón que busca intimidad contigo, porque solo ahí se encuentra seguro, satisfecho del propio Dios que viene a satisfacer nuestras vidas. Señor, apega nuestra alma a ti, Señor. Hazla una contigo, hazla una con tu voluntad, para que si sufrimos cualquier circunstancia adversa en nuestra vida, la toleremos con la gracia que tú nos das y nos puedas permitir andar delante de ti en tus caminos, volviéndonos a ti cada día en nuestra vida, para que tu intimidad sea el lugar donde encontremos el consuelo, la gracia para nuestra vida personal. Señor, ábrenos de tu intimidad una vez más. Permite que este pueblo tuyo, cada uno de los que estamos aquí, podamos, Dios mío, acurrucarnos en tus brazos en esta mañana, estar confiados en ti, Señor, y vivir delante de tu presencia como tú deseas, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén.